Bueno, muy bien. Vamos a hablar un poco de los otros conceptos que nos faltan: derecho subjetivo, derechos personales y derechos reales, y por último el concepto de persona. A este último vamos a hacer una referencia un poco breve, ¿no es cierto? Lo hacemos seguimos con la teoría de Kelsen, y esta teoría, digamos, de Kelsen, ustedes saben que, como habíamos visto en el video anterior, el video de Derecho Nacional y Derecho Internacional, bueno, acá en estos conceptos también, Kelsen emprende vamos a decir, un debate con lo que él denomina la teoría tradicional, ¿no es cierto? Con la teoría tradicional, que él la califica de dualista, ¿no es cierto? Y, a él, le antepone a ese dualismo un monismo, como habíamos dicho en el video anterior. Cuando se refiere a la teoría tradicional, se refiere al positivismo del siglo XIX, básicamente, ¿no es cierto? Bueno, al positivismo también de su época, digamos, a autores de su época, pero, digamos, hace referencia a teoría pura a los autores alemanes, básicamente, del siglo XIX, que son los que, de algún modo, inician la dogmática jurídica, eso que conocemos actualmente como dogmática jurídica. Bien, para Kelsen, justamente esta teoría tradicional, ¿no es cierto? El que denomina tradicional, positivista, no ha llevado en los principios positivistas hasta sus últimas consecuencias, ¿no es cierto? Eh, Tiene algo así como una rémora de las posiciones naturalistas que precedieron a estas del siglo XIX, ¿no es cierto? Sobre todo se está refiriendo al naturalismo racionalista del siglo XVII y XVIII, bueno, que en algún momento algo vamos a referir sobre, ya hemos referido sobre esos autores modernos, ¿no? De la Escuela de Derecho Natural, creo que hemos referido algo. Bueno, entonces, crítica hacia esa teoría llamada tradición, que él denomina tradicional, que es el positivismo del siglo XIX, que de algún modo es sucedánea del naturalismo, no lleva al positivismo, a los principios positivistas hasta sus últimas consecuencias. Eso es lo que le critica, ¿no es cierto? Esas posiciones dualistas, como sabemos, este autor le endilga también que no tienen una actitud científica, digamos, vamos a decir, correcta, ¿no es cierto? No llegan vamos a decir, a la pureza de la ciencia. Entonces, le endilga a esas posiciones, vamos a decir, intereses políticos, ¿no es cierto? Digamos, al, al duplicar los objetos de conocimiento, bueno, hay ahí, bueno, digamos, de una manera que es inadmisible para el autor, digamos, hay ahí contradicciones, no sé, se entran en contradicciones, esas contradicciones son síntomas de un interés político, algo así como que cuando el interés político se filtra en un discurso científico, bueno, se produce una distorsión, vamos a decir, una visión ideológica, ¿no es cierto? Una visión ideológica del mundo. Una visión ideológica que tiene que ver con la distorsión. Marx decía con ver el mundo invertido, ¿no es cierto? De forma invertida. Bueno, entonces, este concepto de ideología, si bien no lo trabaja Kelsen como lo han trabajado otros autores, como el caso de Marx, pero, digamos, o se contrapone a la noción de ciencia que, de algún modo, se dirige hacia la verdad para este autor, ¿no es cierto? Bueno, ideología es entonces, es el efecto que produce un interés político que se filtra en el discurso científico. Y ese efecto digamos, algo así como una visión distorsionada del objeto que se estudia. ¿Qué estamos viendo? El objeto del derecho, ¿no es cierto? Bueno, bien, tengamos siempre en cuenta esto, que esta teoría es una teoría normativista, o sea, una teoría que, si habla de derecho, habla de normas que regulan la conducta de los individuos, ¿no es cierto? Bien, en forma coactiva, ya lo hemos dicho muchas veces. Bien, o sea, las normas que prevén actos coactivos. Y
regula la conducta de los individuos. Todo concepto tiene que subsumirse a ese. Bueno, vayamos entonces a, digamos, la noción de derecho subjetivo, ¿no? ¿Qué se entiende comúnmente por derecho subjetivo? O incluso en la jerga jurídica, en el discurso jurídico, incluso en el discurso de los legos. Cuando, cuando hablamos de derecho subjetivo, digamos, nos referimos a frases como, por ejemplo, bueno, yo tengo derecho a estudiar, supongamos, tengo derecho a entrar a la facultad, tengo derecho a ver este video, tengo derecho a comprar una casa, a alquilar una casa, tengo derecho... Bueno, es algo que los individuos tenemos, pareciera, ¿no es cierto? Eh, entonces, esa noción de derecho se contrapone a otra noción de derecho, en principio, ¿no es cierto? En principio, estamos haciendo como un análisis del lenguaje, ¿no? Se contrapone a otra noción de derecho en sentido objetivo. Por ejemplo, cuando yo digo el derecho argentino, bueno, vamos a decir, es un derecho federal, supongamos, o el Código Civil argentino se sancionó en tal fecha, bueno, estoy hablando de normas, ¿no es cierto? De normas. Estoy hablando ahí, estoy utilizando la palabra derecho en un sentido objetivo, ¿no? El derecho subjetivo por un lado y derecho en sentido objetivo por otro, ¿no? ¿Qué relación habría entre alguien que tiene algo, ¿no es cierto? Un individuo que tiene algo y esa otra cosa que son las normas. Pareciera que no podemos juntarlo. Son conceptos distintos. Derecho subjetivo y derecho en sentido objetivo. Bueno, esto es justamente lo que esta noción, esta duplicación de derecho en sentido objetivo y derecho en sentido objetivo es lo que este autor va a combatir cuando hable justamente de aquello a lo que le llamamos derechos subjetivos, ¿no es cierto? Bueno, volviendo entonces, el derecho subjetivo pareciera ser algo que un individuo tiene, ¿no es cierto? Así como tengo el omóplato, ¿no es cierto? Bueno, tengo el derecho a, ¿no es cierto? Pareciera como yo como individuo, o como incluso como persona, ¿no es cierto? Soy un portador de ese derecho subjetivo, lo tengo en algún lado, ¿no? Bien, ahora bien, ¿qué decimos en realidad cuando hablamos de derecho y nos referimos a los derechos subjetivos? ¿Qué estamos diciendo para este autor? Digamos, estamos hablando de normas. Siempre que hablamos de derecho, hablamos de normas, ¿no? Pero antes de meternos en lo que dice Kelsen acerca del derecho subjetivo, vamos también a hacer alguna alusión a la teoría tradicional, ¿no es cierto? Eh, ¿Cómo define la teoría tradicional? Por ejemplo, bueno, Kelsen cita a Jering, ¿no es cierto? Jering es un autor del siglo XIX, un importante autor alemán del siglo XIX, un pandectista, que luego tuvo otros derroteros teóricos. Bueno, es uno de los que de algún modo fundó la dogmática jurídica, ¿no es cierto? Él y Pusch también, los autores, los juristas alemanes, ¿no? Bien, y él lo define al derecho en sentido subjetivo como un interés de un individuo, ¿no es cierto? Un interés que está jurídicamente protegido por el derecho objetivo. Hay un desdoblamiento ahí. Una cosa es el interés, ¿no? Y otra cosa es esa protección que las normas dan de ese interés. Son como distintos objetos. Así se nos presenta en el habla, ¿no es cierto?, la noción de derecho subjetivo y derecho objetivo. Bien, entonces lo representamos así como un individuo previo que tiene algo y que las normas le reconocen, ¿no es cierto? Bien, esta noción de Jering, bueno, puede remontarse, ¿no es cierto?, a una noción propia del naturalismo racionalista, ¿no? Que, digamos, los autores de la modernidad, Hobbes, Leibniz, ¿no es cierto? Todos autores y filósofos, ¿no es cierto? Pero también Pufendorf, ¿no? Wolff, los juristas de la era moderna, los racionalistas, los naturalistas racionalistas, Grocio, ¿no?
sobre todo estos que nombré anteriormente, concebían, digamos, para explicar vamos a decir, la naturaleza del Estado civil, de la polis, ¿no es cierto?, de la sociedad organizada con un Estado, bueno, partían de la base de que había un estado de naturaleza, donde los individuos no se habían organizado, estaban los individuos aislados. Bueno, en ese estado de naturaleza es donde nace, de algún modo, los derechos subjetivos de estos individuos. Los individuos, bueno, se hacen respetar, cada uno tiene su propiedad. Bien, digamos, derechos previos al surgimiento de las normas que que van a regular luego, cuando a través del pacto, los individuos, a través del pacto social, constituyen la sociedad civil. Bueno, esas normas que son propias de la sociedad civil van luego a reconocer estos derechos naturales, innatos de los individuos, ¿no? Para que digo naturales e innatos, me acuerdo digamos, de la Declaración del Hombre, de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, la Revolución Francesa. Bueno, aludía a esta cuestión, que los hombres son libres, iguales, ¿no es cierto?, entre sí, digamos, y tienen derechos innatos. Uno de esos derechos que establece la Declaración es la propiedad privada, ¿no? Habla de la libertad, de la propiedad, de la seguridad, pero en esta época, justamente en la modernidad, con el surgimiento, bueno, con la burguesía, con la Revolución Francesa, además la propiedad privada es algo que, vamos a decir, un derecho que está fuertemente protegido, ¿no es cierto? Bien. eh, entonces, esta idea de que hay derechos que tienen nombre el hombre, digamos, desde que nace, y que luego el Estado va a reconocer. Bueno, para Kelsen, esta noción es una noción contradictoria, un derecho previo al derecho, ¿no es cierto? Un derecho que consistiría en algo natural. Si el derecho es algo artificial, son normas. Bueno, hay una contradicción ahí que tiene la función ideológica, ¿no? Pero quedémonos por ahora en esta cuestión de la contradicción. No puede haber dos derechos distintos, tiene que haber un solo derecho. A una sola cosa tengo que decir derecho, a las normas que regulan la conducta de los individuos. Entonces, cuando yo digo, tengo derecho a que fulano me pague el alquiler, ¿no es cierto? O tengo derecho a que, digamos, a utilizar esto porque es mío, ¿no? El derecho de la propiedad, ¿no es cierto? Los anteojos son míos, ustedes no pueden usarlos, yo sí, pues este es mi derecho de propiedad, ¿no? Tengo derecho a eso, de usar y gozar de estos anteojos. Este, cuando, ¿Qué estoy diciendo cuando digo eso? Cuando yo digo, ahora sí estamos en Kelsen, ¿no es cierto? Para Kelsen, cuando se dice yo tengo derecho a que el otro me pague el alquiler, en realidad estoy hablando de una obligación del otro, ¿no es cierto? Porque, bueno, porque formamos un contrato, es una norma, el contrato, tenemos obligación recíproca. Yo tengo derecho a que me pague el alquiler, ¿no? Pues yo le di, supongamos que yo un auto, un alquiler, una casa, lo que sea, entonces, tengo derecho a que... ¿Qué quiero decir con eso? Que el otro está obligado frente a mí. El otro es el sujeto de la obligación, yo soy objeto de esa obligación, ¿no? Está obligado a pagarme un precio a mí. ¿No? Simplemente la conducta mía es receptar eso, ¿no es cierto? La norma, ¿cuándo está obligado? Cuando hay una norma que así lo establece. En realidad la obligación es la norma, ¿no? El contrato que lo obliga. ¿Y por qué está obligado? Bueno, porque hay otra norma dentro del derecho que establece que si no me paga, bueno, tiene una sanción, debe padecer una sanción. Entonces, por eso, el no pago es un acto ilícito y el pago es la obligación. Está todo relacionado con los conceptos anteriores, ¿no es cierto? Entonces, en definitiva, que yo tenga derecho a que me pague es lo mismo que decir que el otro está obligado. Es más, es precisamente eso. Es precisamente
nombrar a una norma que obliga. Cuando una norma obliga ya lo sabemos. Bueno, entonces, cuando yo hablo de derecho subjetivo, no hablo de algo que yo tengo acá en el cuerpo, sino que es una forma metafórica de decir, una forma resumida de decir que hay una norma que le obliga al otro a pagarme en virtud de que hay otra norma que establece la sanción en el caso de que no me pague. Para no decir todo eso, digo, tengo derecho a que me pague. Es algo así como una metáfora, un resumen de una situación jurídica que se describe más precisamente de esta manera. Hay una norma que obliga al otro a que me pague en la medida en que hay otra norma que establece la sanción para el caso de que no me pague. Bueno, para no decir todo eso, digo, tengo derecho. Entonces, no hay una sustancia distinta del derecho subjetivo, no. Es solamente una forma de hablar del derecho en sentido objetivo. Entonces acá tenemos un primer concepto de derecho subjetivo, ¿no es cierto? Es el concepto, digamos, de que se diluye en otro. El concepto del derecho subjetivo como reflejo de una obligación. Se diluye en otro concepto, en la obligación, ¿no es cierto? Obligación del otro, ¿no? Bien, entonces, en ese sentido, el concepto de derecho subjetivo es un concepto auxiliar, no es un concepto fundamental. El concepto fundamental es el de la obligación para este autor, ¿no es cierto? Entonces, primer idea de derecho subjetivo, reflejo de otro concepto, un reflejo de la obligación, ¿no es cierto? Bien. Pero hay otra, esa es una noción, ¿no es cierto? Hay otra noción de derecho subjetivo que este autor le llama derecho subjetivo en sentido técnico o en sentido específico, que ya no se resume en la obligación de otro. ¿Cuál es esa noción? Bueno, básicamente cuando el orden jurídico me confiere a mí, por ejemplo, que tengo que recibir el alquiler, la facultad de que si comete el ilícito el que está obligado frente a mí, la facultad de acudir al juez, a los tribunales, ¿no es cierto?, demandarlo al que cometió el ilícito para que finalmente obtener una sentencia que atribuya la sanción que ejecute los bienes al que no me pagó, supongamos, ¿no es cierto? Bien. Entonces ahí sí el derecho subjetivo aparece como una potestad mía, una potestad que ¿qué es esto? Es la acción judicial, o sea, la posibilidad de demandar al otro, o sea, ¿para qué? Para obtener una sentencia que es una norma más del orden que establece la sanción o no al otro, ¿no es cierto? Si él prueba que me pagó, ya está, no lo resuelve, pero supongamos, decía, que no me pagó, cometió un acto ilícito, entonces la sentencia manda a ejecutar los bienes del otro, para que yo me cobre, ¿no es cierto? Bien. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy coadyuvando a que el orden, digamos, a la creación de una norma del orden. O sea, yo soy parte del modo de creación de la norma, de otra norma del orden, en este caso una sentencia. Ahí sí, ahí sí tenemos un derecho subjetivo en sentido técnico o específico de la palabra, ¿no es cierto? Diferente a la obligación del otro, pues yo tengo pues la facultad que me da a mí el orden jurídico para demandarlo, para entablar una acción, se llama una acción judicial, ¿no es cierto? O yo demando al otro, que finalmente se invoca una sentencia. Bien. Entonces, dos conceptos tenemos desde el punto de vista kelseniano del derecho subjetivo. Por ahora tenemos, bueno, vamos acá con esos dos. Digamos, el derecho subjetivo como reflejo de una obligación, ¿no es cierto? O sea, que no es un concepto autónomo, sino que simplemente es la manera de denominar una situación jurídica que más precisamente se describe con la obligación, con la sanción y todo eso, ¿no es cierto? O sea, es algo que se diluye en el concepto de obligación. Que yo tenga derecho subjetivo y que el otro tiene una obligación, nada más que eso, ¿no es cierto? No es un concepto autónomo, es una manera de nombrar una situación jurídica compleja. Bien. Y por otro lado, sí, el derecho subjetivo en sentido técnico o específico, que es cuando el orden me confiere a mí, digamos, a los individuos, la facultad de accionar ante los tribunales, cuando creemos que el que está obligado frente a nosotros no cumplió con su obligación. Entonces ahí eso desemboca, vamos a decir, es un modo de creación del derecho, es una forma en que el derecho prevé su propia creación. Ese sería el derecho subjetivo en sentido técnico, ¿no es cierto? Que no es necesario que los órdenes jurídicos
prevean ese mecanismo. Pero los órdenes jurídicos, sobre todo los órdenes jurídicos actuales, capitalistas y demás, bueno, se prevé esa acción, esa potestad en el derecho privado, sobre todo. El derecho penal no es así, ¿no es cierto? El derecho penal, el titular de acción no es el individuo ofendido, es el, en general, ¿no? Es el fiscal, es un órgano competente para eso. Bien. Bueno, hasta ahí, entonces, la noción de derecho subjetivo pierde esa sustancia que tiene en la teoría tradicional, ¿no es cierto? Y se reduce a conceptos normativos, ¿no? No es algo distinto a los conceptos normativos. Bien, dentro de derechos subjetivos vayamos de vuelta a la teoría tradicional, ¿no? Dentro de derechos subjetivos tenemos dos especies, los derechos personales y los derechos reales. Bien. La doctrina tradicional dice, bueno, una cosa son los derechos personales, derechos subjetivos personales, y otra cosa son los derechos reales. Los derechos personales serían una relación, digamos, entre dos personas, ¿no? Por ejemplo, tengo derecho a que el otro me pague el alquiler, es una relación mía que entablo con otra persona. Mi derecho consiste en esa obligación, hay una relación ahí jurídica con otra persona, ¿no? Bien. En cambio, el derecho real, ¿qué es el derecho real? El derecho real es el arquetipo, el derecho real es la propiedad, ¿no es cierto? Yo soy propietario de esto, digo, estos anteojos. Bueno, ¿qué quiere decir? Bueno, acá hay una relación, hay otro tipo de relación, dice la teoría tradicional, que ustedes la van a ver después, derechos reales y demás. Derechos reales son los derechos que derivan de la propiedad, ¿no es cierto? Bueno, la propiedad es el arquetipo de derecho real. Real quiere decir cosa, ¿no? Entonces, bueno, el derecho real sería la relación entre una persona y la cosa y el anteojo, ¿no es cierto? Entonces, si yo soy dueño de esta casa, bueno, quiere decir que hay una relación mía con la cosa, con la casa, ¿no? Bien, entonces, sustancialmente distinto, así como el derecho subjetivo para la teoría tradicional es sustancialmente distinto, cualitativamente distinto, tiene otra esencia al derecho objetivo, el derecho real también es esencialmente distinto al derecho personal para la teoría tradicional, criticada por Kelsen, digamos que es monista, ¿no? Bien. Entonces, ahí está el desdoblamiento. Dos conceptos distintos. Kelsen, ¿qué dice? ¿Cuál es la diferencia entre derechos que surgen de un contrato, por ejemplo, esto que llamamos derechos personales, y en los derechos reales? Pero básicamente, como el derecho de uno consiste en la obligación de otro, como habíamos dicho ya desde la teoría de Kelsen, ya dijimos, bueno, en realidad no es una relación entre personas, es una relación entre conductas de individuos, ¿no? Es una relación normativa, impuesta por las normas. Bueno, en realidad, cuando yo digo que tengo un derecho personal, en realidad estoy diciendo que hay un individuo, o dos, pero individuos determinados, que me deben plata, supongamos, o que me deben entregar un bien, lo que fuera, ¿no es cierto? Estoy hablando de la obligación de individuos determinados. Eso es lo que podemos llamar derecho, entre comillas, personal. Podemos dar otro nombre, cosa que ese no hace, no inventa nombres. Eso le juega muy en contra, ¿no? Bien, sigo con la nomenclatura tradicional, cosa que no hace Ferraioli, por ejemplo, es mucho más pulcro en esto, ¿no? Bueno, inventa una terminología. Entonces, y el derecho real ¿qué es que yo tenga la propiedad? ¿Qué quiere decir que yo tengo propiedad sobre estos anteojos o sobre la casa donde estoy? ¿Qué quiere decir eso? O sobre esta tablet oscura que me filma. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es en realidad que tengo la propiedad? ¿Que tiene relación con la cosa? Estamos hablando de normas que regulan conductas de individuos. ¿Qué estamos diciendo cuando digo tengo la propiedad? En realidad, lo que estamos diciendo es que todos ustedes, todos los demás, están obligados a abstenerse de interferir en mi uso de los anteojos. Están obligados a abstenerse de
interferir, de entrar a mi casa sin permiso mío, ¿no es cierto? Digamos, de usar mi casa de interferir en mi uso y goce de la casa, ¿no es cierto? Entonces, eso es, en realidad el derecho real es una obligación de otros, pero no de uno, de dos determinados, sino erga omnes, todos. Digamos, cualquier individuo, es una obligación que tiene cualquier individuo frente a ese que se dice el propietario. Como si dijéramos, supongamos, en el caso de Robinson Crusoe, esa novela, el náufrago que va a una isla y que está solo, ¿no es cierto? Está solo ahí en la isla, y digamos, entonces tiene sentido que diga, bueno, de ahora en más está, desde esas montañas hasta la playa, todo eso es mío. Está solo. No tiene ningún sentido. Hay una relación mística entre el individuo y la cosa. No. Si hablamos de derecho, hablamos de relaciones normativas entre individuos. Ahora, aparece otro personaje, el indio, ¿no? Un indio, y Viernes le llama a él, ¿no es cierto? En la isla. Bueno, ahí sí tendría sentido decir, mirá, Viernes, esta tierra es mía. Porque ¿qué quiere decir eso? Que el otro Viernes está obligado, cualquier otro, está obligado a no cruzar por ahí, ¿no es cierto? O pesca una tortuga para una tortuga de mar para comer. Esta es mía, quiere decir que vos estás excluido, que vos estás obligado a no comer esa tortuga. Una obligación de abstención, podríamos decir en general, ¿no es cierto? Entonces, el derecho, ¿qué diferencia hay entre derecho personal y real? Bueno, ninguna diferencia cualitativa. Es más o menos lo mismo. Hay una diferencia cuantitativa. Digamos, en derecho llamado personal, bueno, el obligado es uno o dos individuos o más, pero determinados. En cambio, el derecho real es la obligación de todos o de una categoría indeterminada de individuos que están obligados con respecto al uso que yo hago de esta cosa, ¿no es cierto? Pero están obligados, ¿no? Bien, entonces, fíjense entonces que siempre es normas que regulan conductas recíprocas. ¿No es cierto? En este caso, bueno, con referencia a una cosa, pero también de hecho personal. Puede ser que esté obligado a entregarme la propiedad de la moto que yo le compré, supongamos, bueno, está obligado conmigo, pero tiene que hacer una conducta de entregarme una cosa. Bueno, en ese sentido, ¿cuál es la diferencia? Que los obligados, en este caso, son obligados pasivamente universales, podríamos decir, ¿no? Bien. Entonces, ese es derecho real y derecho personal. No hay diferencia cualitativa. Hay una diferencia cualitativa, sí, cuantitativa, pero es el mismo concepto, todo remite al mismo concepto, normas que regulan la conducta la recíproca entre los individuos. Bien. Bueno, por último vamos a hacer una referencia, ya estamos un poco largo, ¿no? Sí, casi media hora. Bueno, vamos a hacer una referencia a la idea de persona, íntimamente ligada a la idea de derecho subjetivo. Bueno, también la persona esa del mundo natural, ese individuo, ¿no es cierto? Es vista, digamos, por muchos autores, bueno, Pusta, uno de ellos, ¿no es cierto?, que él se cita, que también es un jurista, un importante jurista alemán del siglo XIX, positivista, ¿no es cierto?, que va, sí, un estudioso del derecho romano, del digesto, si alguno está viendo derecho romano, la escuela pandectista, ¿no?, de Alemania. Bien, los que fundan de algún modo esa escuela dogmática. Bueno, para Pusta, digamos, lo que hace al derecho mismo, te está pensando en un derecho subjetivo, bueno, y la libertad del hombre, ¿no es cierto? La libertad, la autodeterminación. Y bueno, y el derecho objetivo, que viene el derecho objetivo es obligación. Bueno, ahí hay una contradicción, ¿no? Ya hay una contradicción que advierte el perrito está ladrando. Bueno, bien, vamos a resistir. Entonces, les decía,
También Hegel, por ejemplo, bueno, Pusta fue, digamos, tuvo una influencia de Hegel. Discípulos de Savigny también, Schelling y Pusta, ¿no? Otro autor de la escuela histórica alemana, que también vamos a referir en algún momento. Este, bueno, Hegel, ahí se ve en el texto de Hegel sobre filosofía del derecho, que también se ve esta noción de que Hegel habla de la autoconciencia. Autoconciencia es la conciencia de la libertad, pero la libertad es indeterminada, el individuo, y el individuo no puede, lo humano no puede no, vamos a decir, enajenarse y apropiarse de las cosas, ¿no es cierto? Para la primera determinación del ser humano, que es libre, indeterminado, es, bueno, apropiarse de la cosa externa a él, ¿no es cierto? Es donde su personalidad se vuelca en la propiedad, ¿no? Bueno, la persona sería entonces algo así como una sustancia, ¿no? Una sustancia es el portador de esos derechos subjetivos, ¿no? Este, la teoría tradicional dice que, digamos, divide persona física y persona jurídica, como si, a ver, la conceptualiza como una entidad portadora de derechos y obligaciones, ¿eh? Un portador de derechos y obligaciones, una sustancia persona, ¿no? Bien. Y el individuo, claro, claro, el individuo, que es la persona, ¿no es cierto?, física, bueno, eh, es preexistente al derecho, y el derecho, claro, tiene que reconocer al individuo con su propiedad, vamos a decir, ¿no? Bueno, eh, ¿qué dice Kelsen acerca de la persona? Esto vamos a hacer solamente alguna referencia, porque es un poco muy complejo técnicamente esto, ¿no? Ya lo van a ver mejor cuando a medida que vayan avanzando la carrera. Eh, digamos, en realidad cuando se habla en derecho de persona, ¿de qué se habla? Si hablamos de derecho, ¿hablamos de qué? De normas, siempre, siempre. Cuando hablamos de persona, es una forma que tenemos para hablar de normas. No hay algo distinto a las normas desde el punto de vista de una consideración jurídica, de una consideración científica acerca del derecho. No, si utilizo la palabra persona, me estoy refiriendo de alguna manera a normas. Ah, bien. Entonces, el individuo no entra dentro de la consideración. El individuo de carne y hueso no entra dentro de la consideración del concepto jurídico. Y allí, ¿qué hablamos cuando hablamos de persona? Básicamente, hablamos de un haz de normas. Es como una unificación que hacemos de un haz de normas que regulan la conducta de un individuo, persona llamada física. Pero no es el individuo físico la persona. Cuando hablamos de persona, hablamos de normas que regulan la conducta, bueno, de un individuo, obligándolo y facultándolo, supongamos, ¿no? Bien. Pues la conducta siempre es de un individuo. Siempre. Siempre es de un individuo. Siempre se regula la conducta del individuo de distintas maneras. Por ahí se regula la validez material de la norma, que regula la parte material. Otro grupo de normas determinan cuáles son las personas. Bueno, eso es más complejo, ¿no es cierto? Como el tema del Estado y el derecho internacional. En definitiva, cuando yo hablo de personas, estoy hablando de normas que regulan la conducta de un individuo. A eso llamo mal llamado persona física, toda persona jurídica, porque estamos hablando de derecho. Entonces, cuando cuando la teoría internacional dice persona física, nos estamos refiriendo a un haz de normas que regulan, como estamos unificando, como atándola con esa palabra, a ese haz de normas, que regulan la conducta de un individuo. Pero no me refiero al individuo, me refiero a las normas que regulan la conducta de ese individuo. No me estoy refiriendo al individuo. Bien. Y cuando hablamos de persona jurídica, ¿de qué hablamos? También, básicamente de un sistema, de un grupo de normas, de un haz de normas, bueno, digamos, ahora vamos, digamos, que regulan ya la conducta de varios individuos. Por ejemplo, cuando una asociación civil, ¿no es cierto? ¿Cómo se constituye? Bueno, mediante un estatuto, ¿no es cierto? El estatuto de la sociedad civil, que está constituido por ese sistema de normas, vamos a decir que es un sistema parcial de normas frente al sistema total, que es la norma del Estado. Adquieren validez porque las normas
porque las normas, bueno, la norma del Estado está mal dicho, ¿no? Pero las normas que son el orden jurídico nacional, digamos, bueno, prevén justamente que la gente se pueda asociar y crear un estatuto, ¿no es cierto? Bien. Entonces, cuando hablamos de personas, personas jurídicas, personas de asistencia ideal, esto que para el día tradicional no sería digamos, la persona física, sino que sería alguna otra cosa, sería un superhombre o un organismo, lo que fuera, una ficción, lo que sea. Pero estamos hablando de una sustancia distinta, las normas que regulan la conducta, en este caso de varios individuos. De distintas maneras regulan, por ejemplo, los socios, de cómo se designa el presidente, ¿no es cierto? Pero también regulan, digamos, la parte personal cuando todo el sistema total, vamos a decir, regula la conducta de ese presidente. Bueno, es más complejo esto, pero nos quedamos con esta cuestión. La, la, la persona llamada de existencia ideal, que la doctrina llama de existencia ideal, la doctrina tradicional, bueno, es justamente unas de normas, ese estatuto, podemos decirle ese estatuto, unas de normas que regulan la conducta de varios individuos, ¿no es cierto? Bien. Se está haciendo un poquito larga el video, pero con esto vamos terminando, ¿no es cierto? Entonces, derecho subjetivo se diluye en el concepto de obligación, salvo cuando lo decimos en derecho subjetivo en sentido específico técnico, que, digamos, que tiene que ver con un modo de creación de derecho. La norma prevé cómo se crea la sentencia, ¿no es cierto? Lo que dijimos anteriormente. Bien, siempre normas, siempre normas. Y por otro lado, la persona o el concepto de persona que no es el sustrato, no es algo distinto a las normas que regulan la conducta de un individuo o de varios individuos. Bien, ¿cuál es la ideología, por último, que se denuncia sobre la cuestión, digamos, a la teoría, digamos, que esconde la teoría tradicional? Básicamente el interés de la teoría tradicional, sobre todo el positivismo del siglo XIX, es la preservación de la propiedad privada. El derecho subjetivo arquetípico es el derecho de propiedad, ¿no es cierto? Ese derecho subjetivo pareciera que es algo distinto al derecho sentido objetivo, las normas, ¿no es cierto? Y además es previo. Como dice Dermur, otro jurista del siglo XIX, que es previo al derecho subjetivo, lo dice expresamente, ¿no? El derecho subjetivo es propiedad. Y la persona es el propietario, es el burgués, el propietario. Entonces, en torno a esa figura del burgués propietario es que se construye la doctrina jurídica. ¿Por qué se construye así? Y pues ya se desvaneció el derecho natural, solo tenemos derecho positivo. El derecho positivo es el producto de la voluntad humana, ¿no es cierto? Se puede cambiar. Entonces, como son positivistas estos autores, dicen, bueno, pero guarda, sí se puede cambiar, pero hay algo que es previo. Es el, la persona, propietario, y su derecho subjetivo, propiedad privada. Eso es previo al derecho. No me toquen la propiedad privada. Eso está diciendo, para desdoblar desdobla estas dos entidades, ¿no es cierto? La desdobla para preservar a una de ellas, para que este derecho objetivo, digamos, se vea como el reconocimiento de eso que está previamente. El propietario, la persona propietaria y su derecho subjetivo, la propiedad. Esa es la ideología que él se denuncia en las teorías dualistas, que no son científicas o que pretenden ser científicas, pero que se les cuela el interés político y por eso distorsionan la forma de ver, por ejemplo, derechos personales y derechos reales, derecho subjetivo, derecho objetivo, persona física.